Hola chicos, bienvenidos a lo que es el ciclo ordinario virtual 2018-2. Lo que es el curso de economía les da la bienvenida y estoy aquí para todas las preguntas y consultas necesarias y ayudarlos con todo lo que es el concepto, teoría y todas las dudas que tengan respecto al curso y todas las herramientas necesarias para su camino hacia el ingreso a San Marcos. Bienvenidos. Comencemos. Semana 1. Economía. ¿Qué es la economía? La economía, propiamente dicha, tiene muchas definiciones, pero entendamos una cosa que los maestros, los grandes maestros lo plantean así. ¿Por qué estudiar economía, muchachos? La economía no solamente es una ciencia básica, importante en las ciencias humanas. La economía les va a servir toda una vida. Desde el momento que ustedes compran un producto, toman un autobús, un servicio, algo, la economía está presente. Desde el momento, chicos, simple, desde el momento que ustedes pidieron una propina, ¿no? El dinero para su pasaje, ya están haciendo economía, están buscando recursos. Y la otra razón importante, ¿ya?, es que con estos conceptos ustedes van a ingresar a San Marcos, con la suma de todo el conocimiento que a través de estas sesiones virtuales ofrecemos a ustedes. Muy bien, aclarado eso, podemos comenzar con la etimología de economía. Oikos y nomos onemei. Oikos, ¿ya?, significa casa, hogar, hacienda, y nomos onemei, gobernar, administrar, gerenciar. ¿Qué significa esto? Sí, obviamente en nuestra casa, en nuestro hogar, hablamos de gobernar, administrar, ¿no?, los recursos, pero vayamos más allá. Este día comienza, por la misma palabra griega, ¿no?, de oikos onemei, comienza en la Grecia antigua. Y la casa hogar, donde se ve esto, son las haciendas de los, digamos, de la nobleza griega. Y esas haciendas tenían varias hectáreas de cultivo, otras decenas de hectáreas de ganadería, tenían cientos de esclavos, tenían trabajadores a su cargo, era un país en chico, ¿no? Entonces lo que vieron como algo particular es que casi más del 90% de los recursos, ¿ya?, y de la ganancia de estos recursos se lo quedaba la familia, los dueños de casa, los nobles, y el 10% de lo que quedaba se repartía entre todos los demás, los esclavos, los trabajadores. Entonces ahí es donde se ve algo, lo anecdótico, lo especial de la economía, cómo esos pocos recursos eran administrados para alcanzar a un gran número de personas. Así comienza la economía. Y podemos hablar de muchas definiciones, pero hablemos de una definición muy particular y creo que enmarca todo el concepto de economía. Es la ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en que la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas. Puede haber otros conceptos, pero todo concepto de economía tiene que tener estas palabras claves. ¿Cuál es? ¿Ya? Es necesidades ilimitadas, recursos escasos y administrar o gerenciar. ¿Ya? El concepto de economía es la administración de los recursos escasos frente a estas necesidades ilimitadas. Y ahí podemos separar el objeto de estudio, la finalidad y el método de estudio. El objeto de estudio es abarcar los problemas relacionados con la producción y distribución de los bienes y servicios que se destinan a la satisfacción de estas necesidades humanas. ¿Ya? Entonces, el objeto de estudio es la producción y distribución de estos bienes y servicios para estas necesidades humanas. La finalidad de la economía es determinar, clasificar los fenómenos económicos y determinar estas leyes económicas que buscan la satisfacción de estas necesidades. Y el método de estudio es el inductivo y deductivo. Recuerden el inductivo de lo particular a lo general y el deductivo de lo general a lo particular. Además podemos hablar del método también de observación. Entonces ya tenemos un concepto de economía y podemos pasar a lo que es la evolución histórica del pensamiento económico.
un poco cómo ha ido evolucionando el pensamiento económico en la historia del ser humano. Muy bien, ya teniendo en claro el concepto de economía, su origen etimológico, el objeto de estudio, la finalidad y el método de estudio, podemos hablar ahora de la evolución histórica del pensamiento económico. Muy bien, podemos hablar primero de una separación, una línea de historia universal, donde podemos hablar de la antigua, media, moderna y contemporánea, y podemos hablar de una etapa precientífica y una etapa científica. La etapa científica comienza a partir de la escuela fisiócrata. ¿Por qué? Ahí se crean las primeras leyes económicas a través de la obra de Quesnay, que es Tabla Económica. Entonces, todo lo anterior simplemente eran opiniones económicas, era la etapa precientífica. Entonces, podemos hablar en la Edad Antigua de dos personajes importantes en la historia económica, que es Platón y Aristóteles. Mientras que Platón tiene un corte más, para que ustedes puedan entenderlo, un corte más socialista, no es que le pongamos el concepto, sino es un corte más socialista porque piensa más en bienes comunes, etc. Aristóteles lo tiene más un tema liberal, si podríamos llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Platón analizó la estructura política y económica del Estado a través de los compuestos de la especialización de la economía. Decían que la riqueza se lograba a través de la especialización, mientras que para Aristóteles la riqueza se lograba por otras cosas. ¿Como cuáles? Bueno, la riqueza se puede lograr, para Aristóteles la riqueza se puede hallar a través del interés, a través de manera natural, que es el trabajo, y a través de la acumulación de bienes en el tiempo. Vamos a explicar primero el concepto de Platón. Primero, Platón habla de la especialización como la forma de lograr riqueza. Él hablaba de la especialización, por ejemplo, en el tema de su estructura política y económica, a través de los gobernantes, guerreros y artesanos. Así dividía su sociedad. Y agregó a este concepto que las mujeres debían estar en lo que es la estructura guerrera y gobernante. ¿Por qué? Bueno, la razón es simple, creo que muchachos, la razón es que ¿quién hace economía? Economía en nuestro hogar. ¿Quién maneja la economía del hogar? Mi papá, no, tu papá es el que promueve, salvo casos particulares, pero quien ve que falta una cortina, quien ve que falta pintar acá, flores, que la lonchera esté, que la comida esté, es la mamá. La que organiza, administra el hogar es la mamá. El papá es un apoyo, trabaja, tiene los recursos, pero quien administra realmente, en su gran mayoría, vuelvo a decir, salvo casos puntuales, ¿no?, es la mamá. La mujer puede hacer varias cosas a la vez, entonces Platón era un adelantado a su tiempo. ¿Y por qué decía que la mujer tenía que estar en la clase guerrera? Por el tema de estrategia. Se ve el tema de estrategia. Ellos no querían que fueran, no sé, como la Mujer Maravilla, China Princesa Guerrera, de eso no se trata. Se trata de que ellos sean las generales, las estrategas de los ejércitos, fueran las gobernantes y las que dirigieran las naciones. Como hoy en día se da, las grandes mujeres presidentas en el mundo ya se han dado, las que dominan el mundo, ¿no? Comenzando desde la Dama de Hierro y terminando acá con la Rousseau, o varias presidentas mujeres en Sudamérica, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenía una posición de especialización. Además, decía que toda persona debía especializarse en lo que es bueno, y eso generaba riqueza. Entonces, decía que un país debía especializarse en lo que era bueno para lograr esa diferenciación, esa riqueza. Por ejemplo, sus ciudades-estado, ¿cuáles eran las más importantes en Grecia antigua? Eran Esparta, Atenas y Creta. ¿Y en qué se especializaban? Creta era la joya de Grecia y se especializaba en comercio. Los atenienses se especializaron en cultura, deporte.
y los espartanos se especializaron en milicia, por eso se despuntaban, por eso tenían una diferenciación frente a los demás. Y hablaba Platón sobre la ciudad, sobre lo que es el bien común, que los bienes que tienen las personas, los ciudadanos, no eran propios, sino eran y estaban a favor del Estado. Si el Estado mayor, es decir, el rey, se iba a la guerra, él iba con todo su ejército, que eran las personas, y las personas tenían que llevar todos sus bienes y ponerlos a disposición del gobierno Estado. Eso por parte de Platón, pero por parte de Aristóteles, él dice, no, nada de que bien común, habla de propiedad privada, y él dice, si los ciudadanos ya pagan tributos, y ya te pago tributo por las cosas que me exiges, entonces yo tengo derecho a mis bienes privados, no a favor del Estado, son míos, dice. Y otra cosa es el tema de la riqueza. El tema de las formas de obtener riqueza, como les digo, eran tres. La primera era de manera natural. ¿Cuál es la manera natural de obtener riqueza? ¿Tú que me ves? ¿Cuál es la forma natural de obtener riqueza? Hoy, mañana y siempre será trabajar. La otra forma es la acumulación de bienes en el tiempo. ¿Ya? Obtengo riqueza con la compra de una casa, la compra de un auto, etc. Y la otra es con los intereses. Al prestar dinero yo gano un interés y así estoy obteniendo una riqueza. Pero, ojo, se habla de la condena de la usura, pero el quien habla de esto es en la Edad Media, es Santo Tomás de Aquino. Pasamos a la Edad Media. En la Edad Media tenemos también dos personajes importantes. En la Edad Media hablemos de la Edad Oscura, la Edad del feudalismo, donde ¿ya? La religión cristiana buscó dominar el mundo y lo logró. Miren, no tengo nada contra la religión cristiana, recuerden, las ideas no son malas, malas son las personas que pueden poner en práctica estas ideas. Entonces, si es así, en la Edad Media se retrocedió mucho, se controló las ciencias, se prohibió en muchos casos, se tenía temor a la iglesia, a ser excomulgado, el tema de su brazo opresor, que era la parte de algunas ramas de la iglesia. Ahora, y la otra parte es la ignorancia, ¿no? La ignorancia al prohibir las ciencias. Pero acá tenemos dos personas que hablaron un poco de economía. Por ejemplo, es San Agustín, ¿ya? de Hipona. San Agustín de Hipona era seguidor del pensamiento platónico. San Agustín de Hipona habla del bien común. Sí, otra vez toca el tema del bien común, pero ya no es el bien común al Estado superior, sino habla del bien común hacia la religión cristiana. Es decir, dice, sí, hay dos partes del ser humano, ¿no? El cuerpo y el alma. En los temas del alma y las necesidades del alma no te preocupes, Dios lo va a resolver y te va a apoyar. Pero en el tema del cuerpo sí busca todos los bienes y servicios que necesites para satisfacer esa necesidad. Pero a la hora que tú mueras, esos bienes son comunes, pero no comunes al Estado Mayor, sino a la Iglesia. Eso es lo que propone San Agustín. Mientras que Santo Tomás de Aquino, que sigue las ideas aristotélicas, dice y habla sobre el justiprecio, ¿ya? y sobre condenar la usura. Dice, y es verdad, pues, un poblador cuando va a pedir el apoyo, estar cobijado por un señor feudal, el señor feudal le exige, ¿ya? lealtad, le entrega un terreno, 1 hectárea, 2 hectáreas para que lo trabaje, con la condición de que el terreno es suyo y que solamente una parte de toda la producción, el 90% es para el señor feudal y el 10% es para que viva este ciudadano, este protegido, ¿no? Donde hay que entender que aparte de dar los tributos y todo lo que produzca ese terreno, hay que no solamente dar eso, sino que si se va a la guerra, es el siervo que va a la guerra por el señor feudal. Entonces, no es su siervo toda una vida.
y sus hijos al principio también eran siervos, pero algunos podían comprar su libertad o nacían bajo la libertad. Pero, ¿ya? Ahí viene el pero, ¿no les parece mucho por un préstamo? Porque lo que les daba el señor Figueroa a los siervos era un préstamo, les daba terrenos o dinero o semillas para que cultiven, pero al final, por ese préstamo, ¿qué daba a cambio? Una esclavitud, una servidumbre de por vida. ¿Eso les parece un precio justo? Si ahora viene Scotiabank, viene Interbank y les da un crédito hipotecario y el pago es ser su siervo, ser su sirviente toda una vida, ¿les parecería un precio justo? No, y tampoco lo era en esa época. Por eso, ¿no? Por eso se habla del justiprecio. Si tú das un préstamo, cobra lo justo, ¿no? Por ese préstamo, no cobres más. Pasamos a la Edad Moderna y de ahí a la Contemporánea, y la Edad Moderna se divide en varias escuelas, la Edad Moderna y Contemporánea. Hablamos primero de la escuela mercantilista. Esta escuela mercantilista, estamos hablando del descubrimiento de América para adelante, ¿ya? Aborda los problemas del origen de la riqueza de los países y de los modos de incrementarla. La riqueza, el principal concepto de la escuela mercantilista es que la riqueza se mide por aquel país que obtiene o produce más oro y plata, ¿ya? Por metal precioso. En esa época, estamos hablando de que eran los españoles quien producía o tenía más oro y plata, debido al reparto de las colonias. Recuerden que en el reparto de las colonias fue España quien se quedó con las colonias más ricas. ¿Por qué? Se quedó con México, se quedó con Perú. La segunda monarquía que se vio beneficiada en este reparto de riqueza de las colonias fue Portugal, que se quedó con toda la parte de Brasil. Y de repente no tenía tanto oro y plata, pero sí metales preciosos como rubí y perlas. Y el tercero fue Inglaterra, ¿no? Inglaterra se quedó con la parte de Norteamérica, pero tenían bastante extensión, pero no tenía oro y plata, que era lo que se buscaba. Y Francia se quedó solamente con algunas islas. Entonces, acá tú ves que la riqueza se medía por quién tenía más oro y plata, y ese era España, además que controlaba el mercado interno. Recuerden que el mercantilista tiene instrumentos de protección mínima, pero tiene, donde el Estado controla, ¿ya?, el mercado de la exportación. Es decir, yo como España puedo venderte a ti todos los productos que yo tengo, y tú como otra monarquía puedes venderme todos los productos que yo no vendo. Pero si tú quieres venderme un producto que yo ya vendo, eso no te lo acepto, te prohíbo. Ahora, algunos representantes son Juan Bautista Colbert, Antonio de Montchatouin y Thomas Moon. Eso es con respecto a la escuela mercantilista, ¿no? Hablamos de una intervención indirecta, pero solamente al mercado interno, un proteccionismo al mercado interno de exportación, y estamos hablando de quién tenía más oro y plata, y decíamos que era España. Después pasamos a la escuela fisiócrata. Comenzando la escuela fisiócrata, recuerden que estamos hablando de la etapa científica, porque acá aparece la primera obra de leyes económicas, que era la tabla económica. Esta escuela fisiócrata, mientras que el mercantilismo surgió en España, la fisiócrata nace en Francia en el siglo XVIII, como oposición al mercantilismo, y plantea que la riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra. Se convierte en la primera escuela de pensamiento en la economía, que combina el estudio de la economía y de la matemática. La palabra fisiócrata significa gobierno de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es lo más importante? El tema más importante para los fisiócratas es esto de la escuela de producción crea un excedente, y es productiva aquellas industrias que producen más de lo que consumen en el proceso. Entonces, los fisiócratas hablan de que la riqueza se logra a través de quién tiene más terreno agrícola. Y esto se da porque ya mientras avanzaba el tiempo, que es 1756, estamos hablando de la caída de las colonias, y teniendo la caída de las colonias, Francia se preparó. ¿Quién vendió armas a todos los independentistas? Fue Francia, porque
los otros no podían venderle porque estaban amarrados, porque si le vendían estaban dando una mala señal a sus propios mercados internos, a sus propias colonias. Entonces, Francia no perdía nada, más bien equiparaba las cosas. Y cuando ya se sabía esto, él preparaba sus últimas fábricas para que produjeran eso que no se iba a producir no se iba a producir, ¿no?, dentro de esta forma de obtener riqueza. ¿Por qué? Francia se da cuenta que España había sido muy flojo y todos sus recursos salía de las colonias. Entonces, cuando se independizan las colonias, Francia, aparte de haberle ganado un montón vendiendo las armas, le dice a los que se quedaron sin sus colonias: oye, ¿quieres comida? ¿Quieres productos? Esas monarquías que habían perdido sus colonias, y las colonias esas monarquías decían sí. Entonces, si quieres sus productos o servicios que se da en el tema de fisiócrata, se logra riqueza a través de la tierra agrícola. ¿Qué significa? Preparó a toda su gente y les dijo a los representantes franceses: oigan franceses, todo aquel que tiene un terreno tiene que volverlo agrícola. Se darán los préstamos, se darán las semillas para que cultiven. Y ahí por ahí la gente decía: pero no es mucho lo que estamos haciendo para esto. Puede ser que sea una producción que está por encima del mercado interno, pero la producción de alimento era para venderle externamente a esas monarquías que habían perdido sus colonias y por ende su forma de resistencia. Ahora, ¿quién está como representante ahí? Quesnay, ya con su trabajo, tabla económica. Jacques Gournod, Vincent Cournay, ¿ya? Y él es célebre por la frase: dejar hacer, dejar pasar. La escuela clásica. La escuela clásica, que opera a finales del siglo XVIII, en un contexto donde se desarrolla la revolución industrial y el seguimiento del capitalismo con el nombre de la economía política, plantea una economía de libre comercio sin la intervención del Estado. Entonces, esto digamos, sucede en Reino Unido, ¿ya?, en Inglaterra, y se habla de una libre circulación del comercio sin la intervención del Estado, donde el trabajo es la fuente de riqueza, determinando el valor de uso, el valor de cambio, ¿ya?, y el grado de su productividad. En la escuela clásica, ¿ya?, que se da a fines del siglo XVIII, en un contexto de desarrollo de la revolución industrial, donde se habla de un libre comercio sin intervención del Estado, donde la riqueza se mide por quién tiene más industria, aquel país que tenga más industria es más rico, ¿ya?, y se ve un tema donde se distinguieron el valor de uso y el valor de cambio de los bienes, donde se habla Adam Smith habla de su mano invisible, que ningún elemento de la economía debe dominar el mercado, ni los clientes, porque van a querer que les cobren poco o nada y no da ganancia, ¿ya?, que sería el primero, ¿ya? El otro es el Estado no debe controlar nada. El otro elemento es que controle el mercado, mercados externos, tampoco es una solución. Entonces, lo que se busca es, de una manera clara, distinguir el valor de uso y el valor de cambio de estos bienes, y que el mercado se autorregule solo. Otro de los representantes, David Ricardo, con el tema de ventajas comparativas, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Otra escuela es la escuela de la crítica de la economía política o clásica o marxista. Esta escuela surge a la crítica de la economía política inglesa. Se definía al sistema capitalista que concebía una sociedad basada en organización social, clases y que se encuentra en conflicto entre ellas. Esta situación impulsaba los cambios y revoluciones. El marxismo lo que dice es que mientras que en la escuela clásica había un concepto que era valor, trabajo o ergocracia, que para hacer un producto se tiene que sumar todo el trabajo de mano de obra directa e indirecta, el pago de traslado, etcétera, todo eso,
se tiene que hacer un match entre lo que es el concepto de valor trabajo, que es diferente, valor fuerza de trabajo, ergonomía y valor fuerza de trabajo. El valor fuerza de trabajo simplemente tiene que ver con la escuela marxista. Es decir, para hacer un producto, un bien, ¿cuántos trabajadores u horas hombres se necesita? Marx hablaba o impulsaba la teoría de valor como trabajo sostenido. Y Marx lo dijo claro: ¿quieres dejar de ser pobre? Tú que me escuchas, tú que me ves, ¿quieres la clave de dejar de ser pobre? No es sacarte la tinca, no es casarte con una millonaria. La forma de ser rico de un pobre es hacerse con los medios de producción. Porque todo rico en algún momento se hizo con los medios de producción. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo los medios de producción? Significa, en la fórmula de producción están lo que es naturaleza, trabajo, capital, tecnología y gestión empresarial o empresario o empresa. Entonces, lo que dice es, si tú solamente vas con tu fuerza de trabajo, solamente vas a recibir ese dinero por fuerza de trabajo toda tu vida hasta que puedas hacerlo, o no lo puedes hacer. Entonces, la idea es que con esa, un poquito de ajustándote, tú vayas comprando los demás excedentes. ¿Qué significa? Una mejor computadora, un mejor Bluetooth, ¿no? Un mejor lapicero, y con eso podemos entender un poco la diferencia entre Karl Marx o Carlos Marx, ¿no?, frente a lo que es la escuela de pensamiento marxista, ¿no?, que siempre está oponiéndose a la escuela clásica. Y frente a esto, a la escuela marxista, se le opone la escuela neoclásica o nueva clásica. Esta escuela neoclásica surge ante la discusión con la escuela socialista y para detener el liberalismo económico. La neoclásica o nueva clásica ve el tema de valor, mientras que en la en la escuela clásica hablamos que el valor lo ponía, por ejemplo, el valor lo ponía en la escuela mercantilista, el valor de cuánto oro y plata tienes. En los fisiócratas, el valor más importante, o el valor se ve medido por cuántos terrenos tienes. En la escuela clásica, el valor se ve medido por todo lo que usas para producir. En la escuela marxista, el valor se ve medido por la fuerza de trabajo. Y en la escuela neoclásica, el valor se ve a través con la comparación de pensiones realizadas en los años 60 o 70 y que no pudieron ser, no pudieron o no pusieron más énfasis en ese dinero. Mientras que la marxista era una crítica de la clásica, la neoclásica era una crítica a la marxista y retomaba muchas cosas, ¿ya? Ahí el representante está Menger, León Waltras, Wilfredo Pareto, Alfred Marshall. Entonces la neoclásica les decía que se centraba en el valor subjetivo, es decir, el valor ya no lo pone, como en la escuela clásica, el valor ya no lo pone en la empresa. En este caso, la neoclásica, el valor lo pone el cliente. Y en tres escuelas, Lausana, Cambridge y Viena, al mismo tiempo se midió esto. Es decir, el valor se determinaba por, digamos, el valor se determinaba por la necesidad, la escasez, por la utilidad, ¿no?, por cuestiones subjetivas, ¿no? Y ahí tienes en la escuela keynesiana a John Maynard Keynes, que planteaba el nivel de demanda agregada determina la cantidad producida por la economía. Entonces, para que exista una demanda efectiva sobre lo que se tiene que mantener a nivel de empleo y el nivel de inversión,
también aborda los estudios de mercados donde, John Maynard Keynes, dentro de la escuela keynesiana plantea la intervención directa del Estado. Ese es el concepto principal. ¿Por qué? Recuerden que la escuela de Keynes nace a través de lo que es el Jueves Negro. ¿Qué significa el Jueves Negro? Significa la depresión y la caída de Wall Street. Uno de los momentos en la historia de la economía estadounidense más bajos, donde muchas personas murieron o perdieron su trabajo o perdieron la vida por que perdieron todo con la crisis del 29, Jueves Negro. Y John Maynard Keynes plantea que esto nunca más debe pasar. Y esto no pasa porque el Estado debe intervenir directamente, ¿ya?, en la economía. Mientras que la keynesiana criticaba que lo que había pasado en el crack del 29, había criticado la depresión del 29 en Estados Unidos y que esto debió de ser manejado por el Estado y que esto, para no volver a pasar, el Estado controlaba todo. Lo que por ejemplo, en la clásica decía Adam Smith que nadie debía controlar el mercado, lo de la mano invisible. Acá Keynes sí, mientras todas las demás escuelas dicen que no, salvo la mercantilista, que se controla una parte del mercado, de lo que es protección del mercado interno, pero todos los demás dicen dejar hacer, dejar pasar y que el mercado se autorregule solo. Los keynesianos no, dicen que hay que controlar el mercado. Pero ¿quién sale al frente a criticar esto? Son los monetaristas. Los monetaristas dicen, Keynes, bueno, deja de fumar eso porque está mal. El Estado nunca debe controlar, es un mal administrador. Y Milton Friedman a la cabeza dice que para controlar, que no vuelva a pasar lo de la depresión, hay que poner énfasis en lo que es el dinero, el debate económico del dinero, en lo que es la oferta monetaria, la demanda de dinero, ¿no?, en la capacidad para fijar oferta y demanda, la inversión, buscar inversión del Estado e inversión privada también. Habla sobre lo que es controlar la inflación y la tributación. Y con esto vemos lo que es la evolución histórica del pensamiento económico y pasamos al siguiente concepto. Hablemos de la división de la economía. La economía ha desarrollado una serie de conocimientos para explicar el comportamiento de las empresas y las familias. Lo que nosotros llamaremos unidades de consumo, unidades de producción. Las unidades de producción son las empresas, las unidades de consumo son las familias. Para ver una mejor comprensión del desarrollo de esta relación y este comportamiento entre ellos, podemos dividir a la economía en economía positiva y economía normativa. La economía positiva trata de conocer y describir la realidad tal como es, sin la intervención de juicios de valor o consideraciones morales. Se refiere a los hechos, es decir, lo que es, cómo es la economía, cómo se comporta. Una de las cosas de la economía es que existe la pobreza. Y la gente podría decir, no es bueno la pobreza. Sí, pero vuelvo a decir, no es un tema subjetivo. La pobreza es parte del desarrollo de una economía. No hay economía sin tener personas que tienen muchos recursos y otras personas que tienen pocos recursos. Es la economía tal cual es. No hay una economía en el mundo donde no haya esta diferenciación de gente que tiene mucho y gente que tiene poco, ¿no? Es parte de la naturaleza humana y es la economía tal cual es, ¿no?, sin juicios de valor. Mientras que la economía normativa propone la dirección que debe modificar la realidad, o sea, propone cómo debería ser la realidad y los medios para intervenir sobre ella. Se ocupa sobre los juicios de valor sobre el estado de las cosas, lo que debería ser. Acá viene ya el rol, por ejemplo, del Estado de repartir más equitativamente las riquezas. Claro, sabemos que hay gente que tiene mucho y gente que tiene poco, ¿ya? Eso es tal cual es, positiva. La normativa es que el Estado cumple un rol de tratar de que esa brecha no sea tan ancha y busca cambiar esta realidad. Mientras que ya está claro lo que es economía positiva y normativa, hablemos de la economía positiva. Se divide en economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva tiene por objeto observar y describir las actividades económicas, solamente
observar lo que ve en la economía, cómo sucede, y describirla, sin juicio de valor, porque es parte de la economía positiva. Mientras que la teoría económica son ese conjunto de principios y leyes, teorías y modelos que permite describir y explicar y predecir estos fenómenos económicos. O sea, de una u otra manera, recuerden que las leyes son las que se repiten siempre, salvo algunas excepciones, y se apoya esta teoría económica en la información que proporciona la economía descriptiva. O sea, yo veo, observo, y la teoría económica, a través de lo que he observado y he descrito, puedo proponer algún principio o algunas leyes de cosas que se repiten o teorías y modelos a describir. En cambio, esta teoría económica se divide en dos, en micro y macroeconomía. La microeconomía es el estudio del modo en que las familias y las empresas, las unidades de consumo y las unidades de producción se relacionan y toman decisiones y cómo interactúan entre ellos. Solo se tienen en cuenta estas dos unidades económicas y su relación entre ellas. O sea, las empresas, las familias, las unidades de producción, las unidades de consumo y su relación entre ellos, eso es lo que estudia la microeconomía. Mientras que la macroeconomía lo ve de una forma más macro, más grande, a través de una observación conjunta de todos los elementos de la economía. Ya no solamente, ojo, ya no solamente de lo que es las unidades de consumo y las unidades de producción, sino también la intervención del Estado, los mercados internos, los mercados internacionales, ¿no? La cantidad de dinero, etcétera. Entonces ya explicamos un poco la economía positiva y cómo se fue subdividiendo. Ahora hablemos de la economía normativa. Ya decíamos que propone esta dirección de cómo debe modificarse la realidad. O sea, acá es como debería ser. Ya no es como lo vi. Busco modificar esa realidad. Y lo hago a través de políticas económicas. La política económica es el conjunto de directrices, órdenes, lineamientos, mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. Define criterios generales, define las estrategias generales de desarrollo, ¿no? La vinculación con el mundo. Lo que te está diciendo es cómo va a llevar su economía, y nuestra política económica es una política económica liberal y conservadora, ¿no? Mientras que esta política económica se divide en política fiscal y política monetaria. La política fiscal es el conjunto de acciones gubernamentales de gobierno que se refieren fundamentalmente a la administración y aplicación de los instrumentos discrecionales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público, del fisco. Es decir, pretende influenciar en la demanda, pero en este caso mediante un plan de actuación de gastos e ingresos públicos. La política fiscal tiene que ver con la política de gasto e ingreso de un país, ¿no? De un gobierno. La política monetaria es la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para el control, como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Es decir, para ello pongo autoridades monetarias que usarán como mecanismo para controlar la moneda, el flujo de moneda y su estabilidad a través de la variación del tipo de cambio, a través de la participación de más dinero o menos dinero en el mercado, etcétera, como vamos a ir explicando en sesiones posteriores. Ahora hablaremos de los problemas económicos fundamentales, simplemente para decirles cuáles son los problemas económicos fundamentales. ¿Ya? La sociedad identifica sus principales necesidades y qué tipo de bienes son los que adecuados para producir, y por lo tanto las familias y las empresas conocidas como agentes económicos se organizan a través, se organizan para decir qué bienes se deben producir y en qué cantidades. Y acá se responden a preguntas como qué producir, ¿no? ¿Para quiénes producir? Son preguntas que vamos a ir resolviendo en las semanas posteriores. Ahora, estos problemas de la economía se resuelven simplemente, por ejemplo, ¿qué bienes producir? Lo que demande las unidades de consumo. ¿Cómo producirlo? De acuerdo a los recursos que tengan las unidades de producción. ¿Para quién producir? Obviamente para las unidades de consumo, ¿no? Los bienes finales y algunos bienes intermedios para las unidades de producción. Ahora, dicho eso, un poco haciendo una antesala para las siguientes semanas, expliquemos si
este último tema que son los sistemas económicos. Luego de haber respondido las preguntas que resuelven estos problemas económicos como qué producir, para quién producir, cómo producir, ¿no? Hablaremos ahora de estos sistemas económicos, porque el desarrollo de estos temas que son centrales los vamos a ir desarrollando en la siguiente semana. Por ejemplo, hablemos de los sistemas económicos. Un sistema económico es el conjunto de normas sobre la forma en que se organiza la actividad económica. ¿Cómo voy a organizar esa actividad económica? Y dar respuesta a tres cuestionamientos que plantea el problema económico, ¿ya? Que tiene que ver con las actividades económicas, son todas aquellas acciones que ejecuta el hombre para producir bienes y servicios. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que este sistema económico va a resolver las preguntas que nos hicimos que resuelve la economía: qué producir, cómo producir y para quién producir. Y esto voy a hacer a través de poder decir que las unidades de producción haga estos bienes y servicios que necesitan las unidades de consumo. Clasificaremos estos sistemas económicos en tres: la economía de mercado, la economía de planificación central y la economía mixta. La economía de mercado, las preguntas del problema económico se resuelven en el mercado mediante la interacción voluntaria de las personas. Las familias son libres de elegir los bienes que comprarán según sus necesidades. Las empresas eligen los métodos de producción más eficientes. Hablamos de una economía de, si lo podemos decir y complementar como libre mercado, pero ese es un concepto un poco más amplio. Acá simplemente las personas y las familias y las empresas deciden lo que van a producir de manera más eficiente y lo que necesitan estas unidades de consumo. En cambio, la economía de planificación central, todas estas decisiones económicas se toman desde el gobierno central. La economía la planifica el gobierno central. Esta autoridad se encarga de resolver los problemas económicos mencionados, de qué producir, cómo producir. Es el gobierno quien dice qué debe producir, cómo producir y para quién producir, no teniendo en cuenta las necesidades de las unidades de consumo o de la demanda. En cambio, la economía mixta es un sistema económico que combina las dos anteriores. Por una parte, tiene en cuenta lo que quiere el mercado, ¿no? Y por otra parte, también hay una planificación de decisión económica. Sí, de repente el mercado quiere tener más unidades de un producto, pero viene la parte de asignación de bienes a través de estas decisiones económicas desde el gobierno central, donde la asignación de los bienes, el gobierno interviene para corregir algún problema de distribución, cuando hay más bienes para un determinado sector que para otro. Recuerden que uno de los roles del Estado es repartir más equitativamente los productos y servicios en la economía. Quiero terminar esta parte hablando de la eficacia, que consiste en alcanzar las metas establecidas para la empresa, y su diferenciación con la eficiencia. Pueden parecer iguales, pero no lo son. La eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas en las empresas. La eficiencia se refiere a lograr las metas con una menor cantidad de recursos. Hay gente que logra la eficacia, o sea, logra las metas, pero hay gente que logra la eficiencia, logra esas metas, pero con menos recursos.